La ansiedad es el trastorno psiquiátrico más importante en el mundo, con el que viven más de 264 millones de personas según la OMS. En México registró el INEGI en el 2021 que 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3% revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado. Bienvenidos a un episodio más de Por el placer de aprender. Yo soy Larisa Nava y me acompaña Noé González en este podcast de crecimiento y desarrollo personal. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre qué es la ansiedad y cómo manejarla. Y antes de empezar, qué datos tan reveladores, o sea, realmente si te pones a ver, un montón de personas en el mundo estamos pasando por momentos de ansiedad, ¿no? En cierto grado, pero realmente las cifras pues son alarmantes, ¿no? O sea, es como un síntoma con el que lidiamos muchas personas en nuestro día a día y por eso quisimos platicar el día de hoy de esto. De hecho, los que nos siguen en nuestro Instagram votaron por este tema. Entonces, pues ya saben que nos gusta consentirlos. Noé y yo estamos para chipearlos y por eso vamos a hablar de este tema tan importante que nos acongoja a todos. Y pues bueno, vamos a empezar como a definir qué es la ansiedad, como desde, vamos a ver estos criterios, ¿no? Y se define precisamente como un estado emocional displacentero. A menudo se acompaña de alteraciones fisiológicas y de comportamientos similares a los causados por el miedo. Entonces, la ansiedad es muy parecida a lo que se siente tener miedo, va mucho como de la mano. En pocas palabras, Noé, yo lo veo como la respuesta de creerle a todo lo que la mente nos dice. Entonces, pues bueno, déjame decirte que según distintas publicaciones, a lo largo del día, Noé, somos capaces de crear más de 60,000 pensamientos, de los cuales el 95% surgen de forma automática y de ellos el mayor porcentaje es negativo. Incluso en alguno de los episodios, me parece que en uno de los libros de Marian Rojas Estapé, platicábamos un porcentaje también de que los pensamientos, me parece que era como el 95% de nuestros pensamientos negativos no se llegaban a cumplir. Entonces, también tenemos por ahí en un episodio esa información. Y fíjate, pues son un montón, o sea, más de 60,000 pensamientos y la mayoría vinculados de manera catastrófica o negativa. Entonces, esto quiere decir que en pocas palabras pensamos un montón y casi siempre de manera negativa o catastrófica. Entonces, yo creo que todos, de alguna manera, es algo que hemos podido experimentar, ¿no? O sea, es algo que yo creo que la mayoría de las personas que nos vayan a escuchar les ha pasado que en ciertos momentos de su vida la mente les cuenta unas historias pues bien aterradoras, ¿verdad? ¿A ti te ha pasado, Noé? Pasar por episodios de ansiedad, sí. O sea, realmente yo no sabía que muchos síntomas que había tenido durante toda mi vida habían sido síntomas de ansiedad, hasta que después ya tuve el diagnóstico de una ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, creo que se llama, ¿no? Ujú. Eh, y de que ya llegas a un punto donde ya no puedes estar, pues sí, que ya no puedes estar tranquilo por estos episodios de ansiedad que te llegan. Y lo que decías es mucho más común de lo que pensamos y de lo que imaginamos. Y estas son las cifras de la gente que estamos diagnosticados. Ahora, ¿cuántas personas no habrá que viven bajo esta condición y no se han dado cuenta y que realmente creen que es así? Que siento que, bueno, ya nos dirás tú, pero mucho responde al estilo de vida que llevamos actualmente, a lo que la sociedad nos ha enseñado y mucho pues de las características como del capitalismo, de la idea de éxito que se tiene, provocan en muchos de nosotros estos episodios de ansiedad.
Claro, y justo esto que dices es totalmente cierto, porque muchas personas viven con síntomas de ansiedad prácticamente toda su vida y no lo logran identificar, ¿no? Porque pasa como esta parte de que se llega a normalizar y mucha gente es como que no, y le tienes que fregar y no, no seas débil y no, tienes que salir adelante. Entonces se llegan a normalizar como estos síntomas cuando en realidad te están hablando pues de este padecimiento. Y es que entonces pues justo esto genera una respuesta fisiológica. Entonces, al identificarnos con nuestros pensamientos, vamos a generar una emoción y esa emoción va a generar que llegue a experimentar diferentes síntomas, ¿no? Como sudoración, taquicardia, perdón, dificultad para respirar, incluso el procrastinar también está vinculado como un síntoma de ansiedad, ¿no? Curiosamente. Entonces, hay como que muchos rasgos fisiológicos que podemos llegar a experimentar y que desconocemos que tienen que ver con ansiedad. Y realmente nos podríamos llevar todo el episodio hablando de los padecimientos físicos, ¿no? Porque son un montón. Y entonces, pues la ansiedad se puede interpretar como el miedo a algo que todavía no está sucediendo en el momento presente. Entonces, esta puede estar presente en mi imaginación y se siente como real. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, ya que la mente no identifica cuando algo realmente está sucediendo o está en nuestra imaginación. Entonces, si por ejemplo nosotros ahorita nos ponemos a imaginar alguna situación angustiosa, o sea, no sé, que alguna persona importante para nosotros tiene un accidente y está grave y le pasó algo, o sea, si nosotros nos ponemos a imaginar eso, claro que vamos a empezar a experimentar, o sea, físicamente, pues alguno de estos síntomas, ¿no? Incluso hasta nos puede generar llanto el simple hecho de estar imaginando que una persona importante está en una situación angustiosa o complicada. Entonces, si se fijan, pues sí, no podemos distinguir realmente si está sucediendo o si está en nuestra imaginación, o sea, el cuerpo de alguna manera lo va a externalizar como si fuera una realidad. Entonces, muchas veces la ansiedad no es que no sea real, sino que nuestra mente sí lo está viendo como algo que en realidad es amenazante para nosotros. Entonces, puede surgir de algo imaginario o de algo tangible que también esté sucediendo. Entonces, pues bueno, ahorita que te decía esto, que hay un montón como de síntomas, sí me gustaría recordarles que cada persona es diferente y que cada persona lo puede experimentar completamente distinto, ¿no? O sea, como los más comunes es escuchar estos que mencionábamos ahorita, de la taquicardia, la sudoración, que no sé qué. Pero, por ejemplo, a mí me llega a suceder que cuando me siento ansiosa, inmediatamente las manos se me ponen frías o me llegan a dar náuseas, incluso cuando hay momentos como que si algo me genera mucha ansiedad, hace mucho que no me sucede, pero sí recuerdo en algún momento de mi vida que me diera el vómito, ¿no? O sea, sí llegaba como hasta esta parte. Entonces, hay otras personas que lo manifiestan de una manera totalmente diferente, con gastritis, con colitis, con dolores de cabeza, con dolores de espalda. Entonces, en realidad puede haber un montón de síntomas asociados a la ansiedad, personas que se muerden las uñas, que se muerden los dedos, que están todo el tiempo con movimientos. Incluso, fíjate que un dato curioso es que está vinculada también a cuando se siente un deseo sexual en exceso fuera de lo que normalmente esa persona llega a tener el libido sexual. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Porque dices, realmente hay muchos síntomas que pueden estar asociados a eso, aunque ni por aquí nos pase por la mente, como el que decía ahorita de procrastinar, o sea, pareciera todo lo contrario y no, o sea, está vinculado a que probablemente la persona procrastine porque tiene ansiedad. Entonces, es un mundo de síntomas, ¿verdad? Otro síntoma que se me viene a la mente es como sobre la comida. Hay gente que le da por comer mucho y comer comida chatarra, que es la que tiene altos niveles de azúcares, de sodio, etcétera.
Y, por ejemplo, en mi caso, a mí no me daba por comer. Bueno, cuando tuve el episodio más fuerte de ansiedad, al contrario, se me quitaba el apetito y lo que tú decías, como te dan náuseas, te dan ganas de vomitar, de solo ver la comida, de olerla, o sea, ya con eso ya te llenaste. Y qué importante lo que tú dices, cada persona es súper diferente y tienes que encontrar esos síntomas que a cada quien le pasa. Porque, por ejemplo, a mí me decían, pues es que como que no puedes comer si la ansiedad es que comen mucho, pues no necesariamente, o sea, cada persona puede ser diferente. Claro, entonces luego las personas llegan como autodiagnosticadas, no, pues es que sí es esto, o es esta otra situación. Y realmente, pues no, o sea, es ansiedad. Incluso en alguna ocasión me tocó una persona que creía que tenía déficit de atención y al momento de empezar a trabajar con esta persona y de rascarle, pues no, más bien lo que sucedía es que estaba en un estado de ansiedad constante. Entonces, bueno, no todo es tan terrible sobre la ansiedad, aunque pareciera así, ¿no? Porque realmente trae consigo un mensaje, o sea, trae información importante para nuestras vidas, nos quiere decir algo. Entonces, si se presenta, pues es importante ponerle atención e indagar qué nos quiere decir, porque si la ignoro todo el tiempo, pues se va a seguir presentando constantemente, ¿no? Es como Coppel, o sea, si tú no le rindes cuentas a Coppel, no te las vas a quitar de encima. Entonces, si no les pones atención, si no le contestas la llamada, si no haces el abonito, pues haz de cuenta que así pasa lo mismo con la ansiedad también. Va a estar duro y dale. Entonces, hay que escuchar qué mensaje nos quiere dar. O sea, asociemos la ansiedad con Coppel, que no nos está patrocinando, ¿eh? Por No, cierto, no, no, pero debería debería. hacerlo. Entonces, pues bueno, es súper importante iniciar un proceso de observación personal que me ayude a interpretar justo ese mensaje que me está mandando la ansiedad. Entonces, por ejemplo, quizás la ansiedad me quiere avisar que es necesario hacer ciertos cambios en mi vida, ya sea cambios de hábitos, empezar a hacer ejercicio porque llevo una vida muy sedentaria, dejar incluso a lo mejor de consumir tanta cafeína o de pronto personas que consumen muchas bebidas energetizantes, a lo mejor la ansiedad me quiere dar el mensaje que es importante, que cuide la parte social, mis relaciones familiares, un montón. O sea, me pueden decir muchas cosas. Por eso es un trabajo, como decía ahorita, de autoobservación, o sea, es algo personal, porque a lo mejor mi ansiedad a mí me quiere decir una cosa totalmente diferente que a la de Noé a alguna de las otras personas que nos escuchan. O sea, no siempre va a ser el mismo mensaje. O sea, no es como una receta de cocina que te dice 2 huevos, 3 de azúcar, leche. O sea, no lo podemos manejar como algo estandarizado totalmente, ¿no? O sea, se presenta diferente en cada persona. Entonces, por eso hay que escucharla para poder ver qué me quiere decir a mí. Entonces, fíjate que curiosamente, a mí en lo personal, yo nunca he experimentado una ansiedad como muy severa, pero hace como algunos meses sí empecé a sentirme como un poquito ansiosa. Entonces, como al hacer yo esto, me di cuenta que mi cuerpo necesitaba moverse. Entonces, me di a la tarea como de escuchar, ok, ¿qué necesitas moverte? ¿Qué quieres hacer? Dime. Y pues sí, me metí a hacer ejercicio y la verdad es que me ha ayudado un montón. Entonces, pues por eso es una invitación a que escuchen a su ansiedad, échense la platicadita, el cafecito, y a ver qué les dice, ¿no? A lo mejor encuentran aspectos bastante interesantes. Oye, a mí lo que me ayudaba mucho, es que alguna especialista me dijo que en lugar de, porque cuando te llega la ansiedad, lo primero que te llega a la mente es cómo deshacerte de ella, ¿no? Cómo alejarla de tu mente, de tu organismo, porque pues eres un estado de angustia que no se siente placentero, pues. Entonces, siempre Claro. quieres estar en contra de ella y lo que me decían es como, no, abrázala, abraza tu ansiedad, platica con ella y yo literalmente así de que, ok, ya llegaste,
me voy a acostar, voy a ver qué es lo que me quieres decir, voy a cerrar los ojos, empezar a escribir o no escribir lo que dependa en ese momento de lo que esté sintiendo, pero justo eso como, ok, ya sé que no me vas a matar, ya sé que no me va a pasar nada, ya sé que no tengo que salir huyendo de nada, voy a quedarme, voy a hacerte caso y voy a escuchar y ha sido lo que a mí me ha cambiado pues un poquito la forma de ver esta emoción, que al final del día pues también creo que es una emoción. Y ya platicaré sobre un libro que a mí me ha ayudado muchísimo, que se llama El arte sutil de que te importe un carajo. Sí, Justo, próximo tema, Noé, por favor. sí, pero justo es como es el sentido, el objetivo, como que cuando le dejas de dar tanta importancia a las cosas, cambia la dinámica. Es como, ok, tengo ansiedad, ok, me importa un carajo. O sea, como de, ok, aquí quédate, estoy bien, bueno, quizá no estoy tan bien, pero voy a platicar contigo a ver qué me tienes que decir o voy a estar y se acabó. O sea, justo cuando estamos, porque entramos en un círculo vicioso y a mí me pasa eso, de que siento ansiedad, entonces sé que tengo ansiedad, entonces empiezo a pensar cómo quitarme la ansiedad, pero como me estoy pensando en quitarme la ansiedad, pues no dejo que se vaya nunca. Entonces y me siento mal por pensar en que estoy mal por la ansiedad. No sé si me explico, ya hice todo Sí, sí. un Es como desastre, una lucha interminable, ¿no? pero sí, exactamente, es una lucha interminable en donde estás en contra de lo que está pasando. Entonces, justo esto del poder de la hora, de la meditación, de todo esto, es aceptar lo que es. O sea, tal cual, lo que es, aceptar la ansiedad y ya. O sea, esa es la forma, para mí, digo, lo que tú decías, para cada persona es diferente y todas las personas, pues somos un mundo y demás. Porque yo también decía, a mí me dijeron muchas veces que como que detuviera mi mente, como que controlara mi mente y como de que no dejes que llegue, no, es que tú eres más fuerte, tú no sé qué. Y yo decía, Dios de mi vida, y cada vez que pasaba eso y que yo me empezaba a repetir esas cosas en la mente, al contrario, la ansiedad se venía más fuerte y era una lucha interna. Entonces, también creo que muchas personas hablan desde que no conocen, desde un desconocimiento muy profundo y que crees que en realidad se arregla con cualquier pensamiento. Y resulta, por ejemplo, en mi caso es muy claro que es algo químico. O sea, yo cuando tomo café, indudablemente empiezo a sentir ansiedad. Si he comido mucha harina procesada, también o sea, ahora lo puedo comprender, pero en ese momento no lo relacionaba así. Y yo quería calmarlo Claro. con el pensamiento y por supuesto que no, porque no era algo de pensamiento, sino era algo incluso químico que estaba ocurriendo en mi organismo. Entonces, invitar también a las personas que tienen a familiares o amigos o parejas a su alrededor que están pasando por episodios de ansiedad, no decir como tú puedes, tu mente es más fuerte, solo di que vas a estar bien, no te dejes. A Échale veces ganas. échale ganas, a veces el rendirte es mucho más efectivo. Yo les puedo decir que en mi caso ha sido mucho más efectivo para salir adelante de la ansiedad. Y es que precisamente esta palabra que acabas de utilizar, rendirte. O sea, lo que ahorita está comprobado científicamente que es lo que más funciona, es esto, es dejar de luchar con esta idea de que tú eres más fuerte y échale ganas, porque eso no es cierto. Entonces, realmente, ¿cuántas personas, o sea, han tenido este mensaje y les genera justo más ansiedad, ¿no? Entonces, sí es muy importante y como siempre lo mencionamos en el podcast, acudir a un especialista, acudir con un profesional de la salud que es el adecuado para poder guiarte en este proceso de la ansiedad, ¿no? Porque luego a veces la tía, aunque tenga la mejor intención del mundo, pues termina fregándote más, ¿no? Con el comentario. Entonces, por eso siempre es con un profesional de la salud. Entonces, recordemos que hay diferentes niveles de ansiedad. Entonces, sí me gustaría aclararles que pronto, pues hay personas
que no es nada más con el dejar el café, con el hacer ejercicio, con todo este montón de información que claro que es bueno, pero que ya hemos escuchado, ¿no? A veces no es suficiente eso. Pasa justo esto que dices, tiene que ver con la química cerebral. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay un desajuste en la química del cerebro y que ya no es suficiente. Entonces es donde entra la necesidad de pues estar en un tratamiento con psicofármacos a la par de llevar un proceso psicoterapéutico. Entonces, muchas veces no se da como esta explicación y entonces llega a ser como muy frustrante y cansado y agobiante para las personas pensar que algo está mal con ellos porque no están logrando vencer esta ansiedad. Entonces, no necesariamente podemos siempre solos. Por eso el especialista es el indicado para decirte como por dónde manejar tu ansiedad. Claro que y al igual no todas las personas con ansiedad necesitan consumir psicofármacos, entonces aquí depende mucho, por eso realmente acercarte a un profesional pues va a marcar un montón la diferencia, ¿no? A veces hay mucha información como con el fin de hacer el bien a las personas, pero que te dan como cierta parte nada más, ¿no? O sea, tú puedes entrar a lo mejor a cualquier plataforma y ver como un montón de cosas que puedes hacer para no tener ansiedad. Repítete esto y no vas a tener ansiedad. 100 mantras para la ansiedad y no sé qué, y 800 ejercicios para la ansiedad y comida para no tener ansiedad y un montón de cosas, ¿no? Pero sí tiene que ver con tu química cerebral, entonces por más que tú pongas en práctica muchos de estos buenos consejos, a final de cuentas, pues no necesariamente va a disminuir o desaparecer del todo. Entonces, sí, qué importante esto que dices, porque definitivamente, pues cada persona va a ser diferente y totalmente, incluso hasta en un ataque de ansiedad, pues lo más recomendable es rendirse ante el ataque de ansiedad. Cuando tú de pronto sabes que no te va a matar en ese momento, o sea, que no te vas a morir, es rendirte, o sea, de alguna manera es como andar en un kayak, ¿no? O sea, si tú intentas, entre más intentes que no se voltee, más quizás se va a voltear. Entonces, es como dejarte de alguna forma como flotar ante ese momento y no luchar, ¿no? Contra el no estar pensando, y no siento eso, y no siento eso, porque el pensar en no pensar, pues ya es estar pensando, ¿no? Entonces le va a dar todavía como más cuerda. Entonces, pues bueno, ya que habrá personas que hagan todas estas cosas y les funcionen, excelente. Y si a ti no te están funcionando, no te sientas culpable, no estás haciendo nada mal, solamente que necesitas la guía adecuada y probablemente algún otro tipo de ayuda, a lo mejor con medicación, como decíamos ahorita. Y pues bueno, Noé, ¿qué hacer si detecto que tengo ansiedad, ya sea severa o en algún otro grado? Y lo primero que me gustaría decirles en cuanto a esto es que se puede trabajar, porque luego escucho personas que aprenden a o se acostumbran a vivir todo el tiempo como con esta sensación tan displacentera, ¿no? Que incluso a lo mejor ya llegan y te dicen, no, o sea, ya, pues me aguanto, o sea, pues ni modo, la verdad es que pues no hago nada, o sea, pues ya sé que se me pasa, pero pues me voy a aguantar a vivir de esa manera. Y no necesariamente tiene que ser así, siempre se pueden buscar herramientas y puedes encontrar las herramientas que más te puedan ayudar en tu caso en particular. Entonces, no necesariamente te resignes y te rindas a que no hay nada que se pueda hacer en tu caso. Siempre hay algo que se pueda hacer, solamente pues de la mano adecuada, ¿no? Y pues bueno, una de las cosas que a mí más me gustan y que me parece como muy importante poner en práctica, no es justo la observación. Ahorita más o menos la mencionábamos como por encimita, pero el observarte, o sea, el conocer qué te dices, conocer las historias que te cuentas, observarte sobre todo sin juicio, o sea, realmente con el afán de conocer, observarte amorosamente, o sea, siendo empático contigo, o sea, sin juzgar tu manera de pensar, solamente
conociéndola. Entonces, si tú haces eso, muy probablemente esto te va a ayudar a identificar la manera en la que te estás relacionando contigo mismo y con lo que te sucede. Entonces, esto va a hacer que conozcas la historia que te estás contando. Entonces, si tú ya conoces eso, tienes la posibilidad de cuestionarte en lugar de darle veracidad absoluta al pensamiento. Entonces, ¿cómo es esto en pocas palabras? Vas a mirarte a ti mismo en tu día a día. Incluso puedes observar que tienes aquí como una camarita, como tu celular que está grabando. Si tú pones a tu celular a grabar, no va a emitir ningún juicio, ¿no? O sea, solamente va a estar observando prácticamente. O sea, no va a decir, híjole, ¿por qué hiciste esto? Muy mal. ¿Por qué te estás diciendo esto? Muy mal. No, solamente va a estar viendo. Entonces, el propósito de esto, pues, es justo conocer. Porque ¿cómo puedo tomar acción de algo que no conozco? Y te digo porque luego llegan muchas personas desde este lugar de, tengo ansiedad o siento algo extraño, no sé por qué. O sea, en el momento que cuestionas de dónde viene, qué está haciendo que se presente o qué está pasando, muchas veces es, no sé, no está pasando nada. Y aparentemente puede pasar desapercibido, ¿no? O sea, podría decirse que no está pasando nada, entre comillas, pero realmente sí estás contándote una historia que te está haciendo que la ansiedad se presente. Entonces, recordemos que la ansiedad tiene que ver con estar en el futuro de manera catastrófica o negativa. Entonces, muchas veces nuestros pensamientos están en ese lugar. O sea, ¿quién no le ha pasado que se ha llegado a perder en su pensamiento, no? O sea, incluso hasta cuando te estás bañando. Es como que, caray, o sea, si me puse champú, a ver, déjame, me vuelo el cabello, se me hace que no, y te vuelves a poner porque tu mente está allá, no sé, 100 años en el futuro y luego nos contáramos cosas como lindas de que nos vamos a sacar la lotería o no sé, pero no, nos contamos cosas desagradables. Entonces, el primer paso es observar eso, o sea, ¿qué te dices? ¿Qué piensas? Cuando las cosas salen mal, ¿qué te dicen tus pensamientos? Cuando de pronto estás ante una situación complicada, ¿qué te estás diciendo? ¿Qué te estás contando? Entonces, cuando tú puedes escuchar la historia de tu día a día, pues cobra mucho sentido, ¿no? Dices, claro, o sea, ¿cómo no voy a tener ansiedad si todo el tiempo estoy pensando en que las cosas me van a salir mal? Entonces, eso es un primer paso. La autoobservación, o sea, va a ser como muy fundamental. Y Oye, pues, sí. ay, perdón, qué padre lo de lo que dices como de cómo nos perdemos y me gusta mucho esta explicación de por qué no pensar en que nos vamos a sacar la lotería, ¿no? O sea, pensamos lo más desagradable y lo más feo, pero sí, no sé si es por educación o porque el ser humano frecuentemente piensa más en lo negativo en el futuro que en lo positivo, pero sí creo que de alguna manera es porque así hemos sido educados, creo yo. Sí, y es que fíjate que de hecho, pues esto tiene que ver con que desgraciadamente nuestro cerebro no está diseñado para ser felices o pensar bonito. Nuestro cerebro pues está diseñado para sobrevivir. Entonces, por eso tan complicada como toda esta parte de trabajar en buscar nuestra felicidad, ¿no? O nuestro bienestar, porque pues nuestro cerebro de manera automática nos va a mandar información. Entonces, pues tiene que ver con eso. O sea, realmente si tú te pones a pensar cómo era el ser humano, a lo mejor en la prehistoria, pues había un montón de amenazas, ¿no? O sea, las amenazas, si había comida, si hacía frío, si pues, casi iban a cazarlos un mamut, no sé, un montón de cosas. Ahorita no nos atemoriza eso, pero si hay otras amenazas, ¿no? Soy suficiente, lo estaré haciendo bien, y si no lo consigo, y si no le gusto, y si no soy esto, el otro. Entonces viene como todos estos pensamientos automáticos, que una buena noticia, pues quiere decir que nuestro sistema nervioso central está haciendo su chamba, está haciendo su jale, entonces pues esa sería como la única buena noticia, ¿no? De que haya como ese tipo de pensamientos tan amenazantes. Entonces, pues es por eso que llegan, o sea, ya tiene que ver con
con esta parte que te platico. ¿Y cómo hacer todo esto que decimos? O sea, ¿cómo me observo? ¿Cómo de pronto si ya conozco la historia, lo que me estoy contando, qué hago con eso? Bueno, pues entra aquí algo bien importante, que a mí en lo personal me gusta mucho, que tiene que ver con cuestionarnos. O sea, tiene que ver con entablar una conversación con esa historia, porque no voy a poder controlar todo lo que pienso. Y lo decías ahorita, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen como estas frases de tú eres más fuerte que tu mente, controla, tú tienes el poder? Híjole, pues qué miedo, ¿no? La verdad es que no es cierto. No puedes controlar por completo tus pensamientos, ni siquiera está en nosotros mismos o en nuestra fortaleza, pero sí los podemos cuestionar y el cuestionarlos los cambia por completo. Entonces, incluso me puedo preguntar, ¿no? ¿Qué pasaría si todo sale bien? O sea, al hacerte preguntas de manera automática es empezar a poner tu atención en otro lugar. Entonces, en el momento en el que yo siento la amenaza y llega el pensamiento de todo va a salir mal, si yo me hago esta pregunta, ¿qué pasaría si todo sale bien? Te fijas, mi mente ya automáticamente va a estar como que, híjole, pues esto, y voy a estar muy feliz y no sé qué, bla, bla, bla. O sea, ya se mueve como del lugar. Entonces, pon atención a tus sentimientos, también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces justo los dejamos de lado y no los reconocemos y luego los vamos acumulando y pues esto precisamente hace que se presente también la ansiedad. Entonces, justo el siguiente tip que yo les doy para trabajar con la ansiedad tiene que ver con nuestros sentimientos, porque son parte muy importante. Acuérdense que nuestros sentimientos no son nuestros enemigos, realmente son la brújula que nos van a poder guiar para poder elegir y tomar acción de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuántas veces, quizás como desde esta creencia de no, yo puedo más que mi mente y que mis pensamientos, llegamos a decirnos, no, todo está bien, no estoy estresada, no estoy enojada, no estoy nerviosa, no me genera ansiedad, no tengo culpa, no, todo está perfecto. Entonces, los vamos acumulando y en algún momento van a salir, ¿no? De alguna forma. Entonces luego es que no sé por qué me dio un ataque de ansiedad, es que no sé por qué no puedo respirar, es que no sé por qué traigo gastritis. Bueno, pues los fuiste acumulando. Entonces por eso hay que escucharlos. Y no es escucharlos para hacerles caso por completo y quedarnos ahí una eternidad, porque también es algo que me llegan como a decir, no, pues es que para qué voy a ver mi tristeza. O sea, si yo no quiero sentirme triste siempre, pues claro que no, si no, pues me voy a quedar ahí en ese lugar. No la vas a ver para elegir estar ahí siempre, la vas a ver para decidir qué hacer con ella. Entonces, por eso esas 3 preguntas, tomen nota porque van a ser bien fundamentales en este ejercicio. Y la primera de ellas es identificar cómo me siento, ponerle nombre al sentimiento. Si yo le pongo nombre, voy a poder manejarlo. Si no le pongo nombre, pues me quedo sin posibilidades de poder elegir qué hacer con él, ¿no? Entonces, sí, tómense un tiempo porque muchas veces es bien, mal. ¿Y qué es eso? Bien enojado, bien triste, bien feliz, no sé. Entonces, sí, tómense un tiempo como para clarificar. Entonces, la segunda pregunta tiene que ver con identificar qué me está haciendo sentir así. Entonces, si yo ya identifico, le doy de alguna manera como una explicación a por qué se está presentando este sentimiento, ¿no? Y la tercera pregunta, muy decisiva, es ¿qué quiero hacer con esto? Entonces, si se fijan, estos 3 maravillosos cuestionamientos nos pueden salvar de un montón de cosas. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo llego a mi casa, ¿no? Después de un día largo de trabajo y entro y sopates que está todo tirado, ¿no? Que hay un desastre. Entonces yo voy a sentir una emoción, ¿no? Entonces aquí lo importante, ¿cómo llevaría a cabo estas 3 preguntas? Así, ¿cómo me siento con esto que está pasando? Entonces, aquí hay algo importante.
porque muchas veces vamos reaccionando desde el enojo únicamente. Entonces el enojo no es la única emoción que tenemos, evidentemente, pero incluso hasta socialmente ha sido como una emoción, sobre todo en los hombres, que es aceptada. Entonces a veces reaccionamos con enojo y no es enojo. Entonces es importante como preguntarte para clarificar si realmente es enojo o es otra la emoción que tú estás sintiendo, ¿no? Entonces yo llego a mi casa y digo, ok, me siento enojada. Si es enojo, no, la verdad es que es frustración, me siento frustrada. ¿Qué me está haciendo sentir frustrada? Pues que hay un tiradero en la casa, ¿ok? ¿Qué quiero hacer con esto que yo estoy sintiendo? Entonces aquí entran las infinitas posibilidades, ¿no? Quiero ponerme a recoger primero la cocina y me lo quiero hacer rico, entonces voy a poner la velita que me gusta, voy a poner el podcast de Por el placer de aprender mientras lavo los trastes para continuar escuchando cosas bonitas, no sé. Puedo decirle a mi pareja, oye, ¿sabes qué? Pues échame la mano, ¿no? Tú te avientas los trastes y yo voy doblando calcetines. No sé, pero ya me da la posibilidad de poder elegir y sobre todo de hacerme cargo. Y bien importante, de estar en el momento presente, porque si se fijan, todas esas preguntas me van a llevar a estar eligiendo desde lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, cuando yo estoy en el presente, la ansiedad no se va a presentar porque tiene que ver con el futuro. Oye, Entonces, Lari, pónganlo en práctica, ¿eh? Sí. una de las cosas que a mí me han funcionado, y digo, por supuesto con la reserva de vida, ¿no? Esto no se trata de que estamos dando una receta, sino compartir las experiencias. A mí, por ejemplo, me llega, yo tengo pensamientos así como súper de microsegundos de algo que tengo que hacer, por decirte. Tengo que renovar mi pasaporte mexicano, ¿no? Porque ya se me venció, entonces tengo que sacar la cita. Y constantemente me llega ese pensamiento y me llega. Pero lo que tú decías hace un momento de que de alguna forma la procrastinación es un síntoma de ansiedad, ¿no? Y que la dejas pasar. Entonces lo que yo he aprendido es que en ese instante ni siquiera pensarlo, o sea, como hacerlo. O sea, de que me llegó y a lo que yo le he puesto nombre es a que me roba mi paz mental, ¿no? Entonces, cualquier cosa que me esté robando mi paz mental, ni siquiera reflexionar si la voy a hacer, no la haré, mejor mañana, no pasado, que me sienta, no, hacerla ya, pero así como en ese instante. Lo que tú decías, como recoger tu cuarto, no sé, de repente como que te acuestas y voy a parecer muy obsesivo, pero es como de, ay, dejé los calcetines tirados en no sé dónde. Y es como de, ok, me está robando la paz mental, no lo pienso, me levanto y lo recojo. O sea, en ese instante, hacer las pequeñas cosas. Otra cosa que a mí me funcionaba, que me ha funcionado, es dividir las tareas por etapas. Por decirte algo, a mí en mi estado más profundo de ansiedad y de depresión, la verdad es que me costaba mucho hacer las planeaciones para mis clases, ¿no? Planear mis clases de Ujú. la semana. Entonces, lo que a mí me ha funcionado es no pensar en que voy a hacer la planeación, sino nada más encender la computadora. Enciendo la computadora y me voy a hacer otra cosa. Y luego, como de paso número 2, abrir el documento. Nada más lo abro y me voy a otro. O sea, de verdad como ir dividiendo como la tarea grande en pequeños pasitos. Y eso es lo que mi mente poco a poco, y ya una vez que empiezo, o sea, como, ok, ya estoy en la primer clase, ya como que mi mente ya se va sola y ya rompió esa barrera de comenzar, porque para mí era lo más complicado, o sea, empezar. Entonces, no decir como que voy a subir la montaña completa, sino voy a dar un paso nada más. Claro, por supuesto. Y es que en realidad es como no darle ni siquiera tiempo, ¿no? Es como tomar acción inmediatamente. Y es que sí, justo el tener como cierta estructura, pues también hace que se reduzca la ansiedad. Por ejemplo, en las escuelas es como muy común que tengan como los horarios, ¿no? Incluso visibles para los niños, la hora del receso, clase de educación física, música, salida, ¿no?
Y entonces eso tiene un fin y justo tiene el fin de reducir los niveles de ansiedad en los niños porque están teniendo certeza de qué es lo que va a suceder. Entonces tú al ponerte como pequeños pasos es como si estuvieras estructurando la tarea y eso reduce que la ansiedad de alguna manera aparezca. Entonces, sí, por supuesto, es excelente como esta parte que nos dices, ¿no? Entonces, no le diste ni tiempo. Y entonces, a veces también llega a suceder que parte de cuestionarla, como esa pregunta que les comentaba ahorita, también es recabar evidencia, ¿no? Porque a lo mejor iba a llegar el pensamiento, no sé, de no soy suficiente. Y puede llegar ese pensamiento. Entonces, puedo no identificarme con él y ahora sí que entrar al diálogo, ¿no? Como debate. A ver, espérate, ¿y tengo evidencia de que no soy suficiente? ¿Qué evidencia tengo de eso? No, pues la verdad es que de hecho, pues me preparo un montón, me encanta lo que hago, me gusta mucho mi profesión, le meto mucho amor, mucha pasión, todo el tiempo estoy investigando, leo. De hecho, creo que tengo evidencia de que soy más que suficiente. ¿Sabes que me siento súper orgullosa de mí? ¿Te fijas? Y se fue transformando el pensamiento sin decir, no, ¿cómo me voy a decir que no soy suficiente? Pues claro que no, qué poco amor propio, Larisa. No, o sea, es como, a ver, ¿y qué evidencia tengo? O sea, a ver, mente, pues tú dime, a ver, ponlo sobre la mesa. Y en el caso de que sí hubiera evidencia que dijera, no, ¿sabes qué? La neta, sí, estás faltando mucho a tu trabajo, la verdad, estás teniendo muy poca concentración, si hay evidencia que no estás haciendo lo suficiente en tu trabajo, bueno, no es tan mala noticia porque también puedes tomar acción, ok, me estoy dando cuenta de que hay evidencia de esto y qué quiero hacer con esto que estoy viendo. ¿Sabes qué? Quiero dormir mejor porque no he estado durmiendo bien y esto está haciendo que llegue tarde o que esté faltando, que no me pueda concentrar. Entonces ya tienes también como un camino. Es decir, tengo que priorizar mi descanso. Entonces, si se fijan, volvemos a esto de que tiene información, tiene un mensaje. Entonces, yo los invito, así como dice Noé, a estructurar y no darle mucha chanza o a cuestionarla cuando sea necesario cuestionarla y pues a ver qué evidencia tiene, a ver si es cierto, ¿no? Y que de hecho, otro de los tips que también les quiero sugerir en esta ocasión tiene que ver con ponerle un nombre a tu mente. Cuando tú le pones nombre a tu mente, de alguna manera te va a poder permitir poner distancia entre el pensamiento y entre ti mismo, ¿no? Entonces, pónganle como quieran, hagan el experimento, ustedes hagan la prueba, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Por ejemplo, llega el pensamiento, ¿no? Entonces, tú de alguna forma lo identificas y ya le dices, le puedes poner mente también si tú quieres, ¿no? Si no tienes tanta imaginación. Pero pues bueno, por ejemplo, Rosita, ¿no? Llega el pensamiento de todo va a salir mal. Y entonces le digo, a ver, Rosita, espérate, le pongo atención de principio. O sea, al principio le voy a poner poquita atención. Le voy a decir, a ver, Rosita, ¿cómo que todo va a salir mal? ¿De dónde viene este pensamiento? No, pues me da miedo que se burlen de mí. Ok, entonces, ¿qué necesito decirme? ¿Qué necesito de mí en este momento que identifico que me da miedo eso? No, pues me quiero decir que soy suficiente, que me preparé, que lo voy a hacer lo mejor, que es un tema que me encanta, que me gusta y que yo voy a dar mi máximo esfuerzo y que, pues si me da miedo, pues puedo agarrar el miedo de la mano y vamos a ir juntos a esto, ¿no? Ok, así se queda. Y luego vuelve a presentarse este pensamiento catastrófico. Todo va a salir mal. Y entonces ahí volteas y le dices, a ver, Rosita, yo ya te escuché este pensamiento, ya lo escuché una vez, ya lo platiqué contigo, ya vimos, no necesito seguir escuchándolo, así que con permiso, ¿no? Ya imaginas que lo botas, lo pateas, lo destruyes como tú quieras. Entonces, tienes esta conversación y le dices a lo mejor al siguiente día, ¿sabes qué, Rosita? Hoy no traigo tiempo, la verdad es que no te puedo escuchar en este momento, a lo mejor mañana y bye, ¿no? Y empiezas a, de alguna forma, tomar distancia, no identificarte con tu mente, entonces búsquenle un nombre a su mente y pónganlo en práctica, ¿no? Y hay un montón, o sea, hay muchas como técnicas, estrategias, ejercicios de todo y rápidamente les platico como quizás los más conocidos, ¿no? También esto de hacer las respiraciones, de que puedes inhalar en 4 segundos, retienes 7 y exhalas en 8. Incluso ya hay como muchas herramientas, o sea,
gracias a Dios, o sea, la presencia digital también tiene como muchas cosas positivas. Entonces tú puedes meter a TikTok, a YouTube, a Spotify, donde tú quieras y pones ejercicios de respiración y hasta ahí te vienen los circulitos, ¿no? El tiempo, te viene todo para que lo hagas, o sea, al mismo ritmo que te puede funcionar también. Realizar alguna actividad física, yo creo que es fundamental también, o sea, siempre es como algo importante y a final de cuentas, pues es segregar neurotransmisores de manera natural, nos vamos a tener bienestar, ¿no? Al realizar alguna actividad física. Entonces, sí, son aspectos importantes. Les recuerdo, como decíamos ahorita, no quiere decir que sean suficientes, porque luego hay personas que le hacen al ejercicio, que no consumen demasiado azúcar o carbohidratos, ni café, ni esto y lo otro, y la ansiedad persiste. Entonces, acuérdense que no es igual para todos, pero pues sí son cosas recomendables, ¿no? Cuidar que no comas alimentos con mucho azúcar, dormir el tiempo adecuado que tú necesitas. Por ejemplo, en mi caso, yo ya sé que para no tener mucha ansiedad, llámenme como quieran dormilona, pero yo necesito mis 10 horas, ¿no? Entonces, para mí eso es importante. Y pues sí, hay como un montón de cosas, también hay muchas herramientas. Entonces, utilicemos la tecnología para llegar a todo eso que nos haga sentir bien. Pues sí. Y aquí es importante que me gustaría que recordaran también como esta parte que muchos de los pensamientos que llegan a nuestra mente son involuntarios. Entonces, obsérvalos sin identificarte. En realidad no necesitas todo el tiempo creerle a tu mente. La mente a veces no nos cree tampoco demasiado a nosotros. Entonces, no hay que tomarla tan en serio. No le hagas tanto caso a tu mente, ¿no? Completamente, oye, y yo creo que es un tema que nos da para otros episodios y que Sí. podríamos estar hablando, porque lo que decías, tiene muchos matices y cada persona es diferente, son diferentes los síntomas, las causas pueden ser muy diferentes, entonces lo más importante es conocerte a ti mismo, a ti misma, ¿no? O sea, siempre estar en contacto contigo, el silencio, la meditación, la escritura creativa, todas estas cosas que ya hemos dicho en episodios anteriores, pues claro que nos pueden ayudar y nos van a ayudar sobre todo a conocernos a nosotros mismos y a saber qué es lo que nos detona de alimentos, de personas, de relaciones, de demás, que todo el tiempo es estar en una conversación con nosotros mismos, ¿no? Con esta mente que a veces nos engaña, que a veces nos dice las cosas reales, cuestionarnos de dónde vienen esas creencias que también hablábamos en otro episodio de las creencias limitantes también. Entonces, checar todo eso, cuál es la raíz de la ansiedad y estar en congruencia con nosotros mismos. O sea, para mí el mensaje de la ansiedad es siempre hay algo que no está en congruencia con tus valores, ya sea la alimentación, o sea, estás haciendo algo, alguna conducta, estás en una relación, no sé, estás haciendo algo que va en contra de ti y el cuerpo es tan sabio que el cuerpo te está diciendo y te está Claro. dando señales, te está dando muestras y ya al grado de la ansiedad ya es como que te está gritando, ¿no? Incluso esto tan sencillo que tú decías de dormir. O sea, quizá te está diciendo, ya por favor, no me tienes que dormir, ya no seas tan productivo, ya no, ya deja la serie, el capítulo 35, ¿no? O sea, ya deja y vete a dormir. A veces son mensajes súper sencillos y volver a lo básico, descansar bien, comer bien, hacer deporte. Eso es principal. A mí esto también me ha ayudado mucho porque estaba muy metido en el asunto de encontrar la razón, ¿no? De la ansiedad, encontrar esto de quién soy y cuál es mi felicidad y todo, y a veces descuidamos lo básico que es comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Sí, por supuesto, ¿no? Incluso ustedes que nos escuchan, compártenos, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y compártanos qué les ha funcionado a ustedes para combatir la ansiedad, para aprender a vivir con ella, todos sus trucos, sus tips también. Pues muchas gracias por escucharnos en un episodio más de Por el placer de aprender. Si les gustaría que continuáramos en algún momento hablando sobre este tema que, como dice Noé, da para muchísimo, también háganoslo saber y pues muchas gracias, vayan a calificarnos, pónganos sus estrellitas y pues les mandamos un abrazo bien fuerte.
Bye, hasta la próxima. Bye, nos vemos.